Me llamo Sarah Hill, tengo 33 años. El sábado pasado, en medio de mi propia fiesta de cumpleaños, mi hermana puso frente a mí un plato de comida para perro en lugar de mi pastel. Sonrió y dijo en voz alta que, como soy tan fría y estoy casada con mi laptop, pensó que eso me quedaría mejor. La sala estalló en risas. Mi madre ya estaba grabando en vertical para subirlo como contenido. Mi padre se recargó en la silla, con una sonrisa burlona, y dio el golpe final, diciendo que no fuera tan dramática, que en realidad nunca había merecido nada mejor. 28 invitados se rieron. Nadie lo detuvo. Yo no lloré. No grité. Simplemente me levanté, miré cada rostro y me fui. Lo que ninguno de ellos sabía era que acababan de humillarme dentro de una casa que, en secreto, me pertenece. Esa misma noche envié 28 sobres con la verdad. A la mañana siguiente, mi teléfono tenía 53 llamadas perdidas. Y eso apenas era el comienzo. Si alguna vez te has sentado a una mesa donde tú eras el chiste, esta historia es para ti. Quédate conmigo. Esto no es una historia de venganza. Es la historia del día en que dejé de suplicar ser vista por personas que ya habían decidido no mirar. Hay una casa en Kingsbridge Lane, en Eatville, Illinois. Es una casa colonial blanca, con 5 habitaciones en el segundo piso, un sótano terminado y un arce rojo en el jardín frontal. Junto al gabinete de la cocina hay un clavo con una llave de repuesto colgada. Ese clavo ha estado ahí durante 27 años. La llave nunca ha sido cambiada. Mi padre solía decirle a los invitados en la cena que esa llave era el símbolo de una buena familia, que las buenas familias nunca se cierran las puertas entre sí. Esa casa es mía. Lo es desde febrero de 2023. Mis padres no lo saben, al menos no en la noche que estoy a punto de contarte. Ellos creen que refinanciaron con un prestamista privado. Creen que los documentos que firmaron en una pequeña oficina color trigo eran un acuerdo, no una transferencia. En la iglesia dicen que el mercado fue generoso con ellos. A los colegas de bienes raíces de mi hermana les cuentan que tuvieron suerte. Yo los dejé creerlo. Durante 3 años. Ese es uno de los errores que no pienso volver a cometer. Nací en mayo de 1993. Mi hermana Vanessa tenía 3 años entonces. Mi padre escribió ese día en su diario que Vanessa se veía molesta en la sala de espera del hospital. Lo recuerdo porque lo leía en voz alta con frecuencia. Decía que Vanessa se veía tan disgustada ese día, pobrecita, que ahora tenía una hermana quisiera o no. Leía esa página cada día de Acción de Gracias hasta que cumplí 19 años. Mi madre siempre se reía. Vanessa sonreía de esa forma en que sonríen las personas que saben que el lugar les pertenece. Yo me sentaba en la esquina de la mesa, donde la extensión no encajaba bien, y ponía mi vaso de agua sobre la parte desnivelada para que no se deslizara. Aprendí muy pronto que yo era el chiste que mi familia guardaba para entretener a otros. Nunca volví a decir esa verdad en voz alta dentro de esa casa. No hasta mucho después. No hasta que ya era demasiado tarde para ellos. Mi abuela sí me veía. Se llamaba Vivian Hill y fue la única persona en esa familia que alguna vez dijo mi nombre completo sin añadirle un suspiro cansado al final. Fue bibliotecaria durante 31 años en la sucursal de Neighborville. En su cocina tenía un recetario amarillo, con manchas de vainilla en la página 88. Esa era la página del pastel de cumpleaños. Cada año me hacía uno de verdad, hasta que cumplí 21. Murió en marzo de 2015. Cáncer de páncreas. 4 meses desde el diagnóstico hasta el funeral. Esa última noche estuve con ella en el Hospital Central DuPage. Me sostuvo la muñeca con una fuerza que no esperaba y me dijo que no dejara que me vieran titubear, que pasara lo que pasara, no lo hiciera nunca. Le prometí que así sería. Se quitó un medallón de plata del cuello y lo puso en el mío. Aún lo llevo puesto. 11 años después, no me lo he quitado. También me dejó un cuaderno pequeño, con cubierta de cuero azul marino. Permaneció meses en el fondo de un cajón de su tocador después de que la enterraron. No lo leí hasta que lo necesité. Eso también me lo enseñó ella. Que no se abre una carta hasta estar listo para responderla.
Después de su funeral me mudé a Seattle. Conseguí trabajo como gerente de producto en una empresa tecnológica cuyo nombre mi madre nunca pudo pronunciar ni intentó aprender. Durante 7 años, mi familia me llamó 3 veces al año, en Navidad, en Acción de Gracias y en el cumpleaños de mi madre. Nada más. En junio de 2020 cometí el error de preguntar por qué. Mi madre respondió en un mensaje que no necesitaban que yo llamara cada semana, que Vanessa ahora se encargaba de todo, que mejor me enfocara en mi carrera. No contesté. Dejé el teléfono boca abajo sobre la barra de la cocina y me quedé mirando los ferries cruzar Elliott Bay durante mucho tiempo. Esa fue la última vez que dije la verdad sobre esa casa, aunque fuera por mensaje. Vanessa fue la primogénita. Todos se encargaban de recordármelo de distintas maneras. En cada fotografía sobre la repisa de la chimenea en la casa de Kingsbridge Lane, ella está en el centro. Cuando tenía 12 años conté las fotos, 11 de Vanessa, ninguna mía. Volví a contar en el Día de Acción de Gracias de 2025. El número no había cambiado. Habían aparecido nuevos marcos desde mi infancia. La boda de mi hermana. El anuncio de su primer embarazo. Ella en una ceremonia de bienes raíces en 2022. A Ivy con su uniforme de fútbol. Hunter sosteniendo un trofeo pequeño. Blake sentado en las piernas de mi padre. Nada mío. Ni mi graduación en Northwestern. Ni mi primer departamento. Ni un solo cumpleaños desde que cumplí 8 años. Mi madre tenía una frase para suavizarlo cuando los invitados preguntaban. Decía que Vanessa había sido un bebé muy fácil, pero que yo era complicada, que nunca la dejé dormir. Lo decía como si fuera cariño. Yo lo escuchaba como una sentencia. Vanessa se casó con Bradley Callahan en junio de 2015, 3 meses después de que murió mi abuela. Bradley era ingeniero estructural en la planta de Boeing en Aurora. Era constante, callado, y mi padre decidió en la primera hora de conocerlo que era el hijo que a la familia le había hecho falta. Recuerdo estar en el salón de la recepción, con un vestido verde que no me quedaba bien, escuchando a mi padre decir esas palabras frente a un hombre que yo acababa de conocer. El hijo que nunca tuve. Lo repitió 3 veces en 2 años, siempre delante de mí. Vanessa les dio nietos a mis padres. Ivy nació en 2016. Hunter en 2018. Blake en 2021. Mi padre construyó una repisa pequeña en su estudio para los trofeos de fútbol de Ivy. No hay nada ahí de mis años en Northwestern. Nada de mi carrera. Solo Ivy, que tiene 9 años, y una pequeña copa plateada que dice Campeones del Distrito 2024. Vanessa se unió a Coldwell Banker en Naperville en 2019 y convirtió su licencia en una marca. Para la primavera de 2026, tenía 385,000 seguidores en Instagram. Su hashtag era Vanessa Neighborville. Su contenido era impecable. Cocinas que se veían mejor en fotos que en la vida real. Consejos que parecían probados en grupo. Un corgi aparecía en la mayoría de sus videos. Una luz de aro instalada en la recámara principal de la casa junto a la de mis padres, siempre conectada, siempre lista. Su video más visto de 2025 empieza con una toma mía. Nunca lo he visto. Mi madre me mandó el enlace 2 veces. No abrí ninguno. Hay cosas que no necesitas ver para saber lo que son. Para entonces, la familia ya tenía un lenguaje para describirme. Fría. Obsesionada con el trabajo. Casada con mis hojas de cálculo, con mi computadora. No lo suficientemente cálida para convivir con los hijos de Vanessa, según un mensaje que mi madre me envió en noviembre de 2025. Piensa en cómo te perciben, escribió. Lo pensé. Lo pensé durante años. Ese era todo el problema. Ivy me dejó un mensaje de voz en diciembre de 2025. Tenía 8 años y medio. Me invitó a su obra escolar en Kingsley Elementary. Dijo que tenía una línea y quería que la escuchara. La invitación nunca llegó al chat familiar. Más tarde, mi madre dijo que Vanessa se le había olvidado mencionarlo. Aún así, manejé desde el centro de Neighborville. Me senté hasta atrás. Ivy no me vio hasta el intermedio,
cuando me levanté para irme. Me saludó con la mano. Yo le respondí igual. Mi madre no sabía que yo estaba ahí. Mi hermana tampoco. A Ivy no les dijo. Tenía 8 años y ya entendía cómo funcionaba nuestra familia. Las cenas de los domingos en Kingsbridge Land siempre terminaban igual. Mi padre en la cabecera. Vanessa a su derecha. Mi madre moviéndose con los platos. Yo en la esquina donde la mesa estaba desnivelada, equilibrando mi vaso de agua en la parte más baja. En la cena de abril de 2026, Vanessa dijo algo que quiero dejar aquí tal como lo recuerdo. Dijo que algunas personas nacen para liderar una familia y otras para asistir a una, y que ambas funciones son necesarias. Mi padre se rió. Mi madre no dijo nada. Bradley miró su plato. Yo guardé silencio. Terminé mi agua. Ofrecí ayudar con los platos y mi madre me hizo a un lado como se hace con un niño cuando los adultos están hablando. Lo que ninguno de ellos sabía era que 3 años antes yo había tomado una decisión que me pondría al frente de esa mesa sin tener que sentarme en ella. Si conoces a alguien que siempre ha sido el callado de la familia, al que todos ignoran, comparte esta historia. Va a entender lo que viene. Nicole Wakefield ha sido mi amiga más cercana desde nuestro primer mes en Northwestern, en el otoño de 2011. Vivía enfrente de mí en Willard. Ella estudiaba economía. Yo, ciencias de la computación. Ahora es socia en una firma boutique de capital privado en West Monroe, en Chicago. Y es la única persona en el mundo que ha visto lo que llevo dentro sin pedirme que lo explique. En octubre de 2022, Nicole y yo formamos una sociedad de responsabilidad limitada en Delaware llamada Rosewood Holdings. Esa mañana me envió un correo de 2 líneas. Me dijo que si íbamos a hacer esto por mis padres, la empresa tenía que ser limpia, sin ningún vínculo rastreable con el apellido Hill, y que debía prometerle que no les diría quién era la beneficiaria real. Al menos hasta que fuera necesario. Yo se lo prometí. El certificado color amarillo pálido de Constitución está guardado en una caja fuerte contra incendios en mi departamento sobre Washington Street. Nunca ha salido de ahí. La razón por la que lo creamos en octubre es la misma que necesito explicar ahora. Mi padre perdió su trabajo en agosto de 2022. Tenía 58 años. Durante 19 años fue vicepresidente de marketing en una empresa de distribución de alimentos en Elk Grove Village. La compañía se fusionó con otra más grande, con sede en Ohio. Lo despidieron un martes por la mañana, con un apretón de manos y un sobre de indemnización que alcanzaría para 7 meses. No se lo dijo a mi madre durante 2 semanas. Cuando ella se enteró, dejó de dormir. El 12 de agosto llegó un aviso de embargo a la casa de Kingsbridge Land por correo certificado. Papel rosa. Las esquinas estaban curvadas por la humedad de la cocina. El saldo de la hipoteca rondaba los $540,000. Habían perdido 3 pagos. Tenían 60 días. Mi madre me llamó esa noche a las 11:52. Dejó un mensaje de voz que nunca he borrado. Me dijo que tenían 60 días, que mi padre no le hablaba y que no sabía qué hacer, que no podía perder la casa. Lo escuché una sola vez en Seattle y luego le devolví la llamada. No le dije lo que estaba a punto de hacer. Solo le hice una pregunta, que me enviara el número del préstamo, que yo encontraría una solución. Volé a casa el siguiente fin de semana. Me reuní con Nicole en Chicago, un sábado por la mañana, en una cafetería sobre Milwaukee Avenue. Pasamos la tarde en la sala de juntas de su firma con una abogada de bienes raíces llamada Ellen Rowe, de un pequeño despacho en Wheaton llamado Bitfield & Rowe. No tenía relación con Nicole. Esa coincidencia no la elegí yo. Fue la única pieza de suerte en todo el plan. El 14 de febrero de 2023, mis padres fueron a la oficina de Ellen Rowe en Wheaton. Ella les explicó el acuerdo con claridad, en una conversación de 40 minutos sobre una mesa de nogal. Iban a firmar una escritura de garantía que transfería la propiedad de la casa a Rosewood Holdings LLC. A cambio, Rosewood liquidaría de inmediato la deuda hipotecaria de $540,000. Ellos podrían quedarse a vivir como inquilinos, pagando una renta mensual por debajo del mercado, de $2,850,
Menos de lo que pagaban antes. Mi padre firmó en 6 líneas. Su mano tembló en la cuarta firma y se estabilizó en la quinta. No miró a mi madre. Ella no lloró hasta que llegaron al coche. De regreso a casa, mi madre le dijo que lo llamarían refinanciamiento, que si alguien preguntaba, dirían que habían refinanciado. Él asintió una vez. No discutió. Durante los 3 años siguientes, ninguno de los dos volvió a usar las palabras escritura, transferencia o Rosewood en ninguna conversación que yo escuchara. Reescribieron la historia para ellos mismos. Lo llamaron un acuerdo hipotecario privado. A mi hermana le dijeron que era un amigo de la familia. Ella aceptó la explicación porque nunca hizo las preguntas que la habrían desmoronado. Me mudé de regreso a Neapville en julio de 2023. Le dije a mi familia que mi empresa me había aprobado un puesto remoto. Era cierto, en el sentido en que todas las verdades técnicas lo son. Lo que no les dije fue que ese mismo mes negocié un ascenso a Principal Product Manager con un aumento del 60%. Me instalé en un departamento de una sola habitación sobre Washington Street, en el centro de Neapville. Un espacio, un escritorio, una ventana hacia el este. Conservé mi trabajo en Seattle. Dupliqué mis ingresos. Nadie en esa familia me preguntó a qué me dedicaba. Ni una sola vez. La primera cena de domingo al volver, mi padre me recibió con una frase que no he olvidado. Dijo que no había podido con la vida allá afuera, que el hogar siempre es un aterrizaje suave. Yo sonreí. Comí el estofado recocido de mi madre. Me senté en la esquina desnivelada de la mesa. Acomodé mi vaso de agua para que no se moviera. En agosto de 2023, mi hermana y Bradley empezaron a decir que necesitaban vivir más cerca de mis padres para ayudar con el cuidado de los niños. Una semana después, la casa contigua, en el número 14 de Kingsbridge Lane, salió a la venta. Mi madre propuso una solución durante la cena del domingo. Dijo que podían ayudar, que Bradley solo tenía que pagar la renta cada mes y ellos se encargarían del resto como un acuerdo familiar. Bradley le creyó. Es un buen hombre, confía en su esposa y no revisa registros de propiedad. Vanessa programó una transferencia automática de $2,200 mensuales desde su cuenta conjunta a lo que Bradley creía que era la cuenta de mis padres. En realidad, ese dinero iba directo a Rosewood Holdings. Rosewood había comprado la casa en el número 14 a principios de agosto. Rosewood era el arrendador. Mi hermana sabía a quién le estaban pagando mis padres. Bradley no. El 12 de agosto de 2023, Vanessa publicó una foto en Instagram. Estaba de pie en la entrada de la casa, sosteniendo un juego de llaves. Escribió que era su pequeña inversión, que Bradley trabajaba muy duro y que estaba agradecida por la familia que siempre aparece. Etiquetó la ubicación en Kingsbridge Lane. Esa publicación sigue ahí. Yo guardé una copia en ese momento, porque Nicole me dijo que lo hiciera. Bradley creía que estaba ayudando a los padres de Vanessa. Esa era la versión de la historia que ella necesitaba que él creyera. Para mayo de 2026, Rosewood Holdings ya tenía propiedades en 3 estados. Yo había crecido en silencio. En mi familia nadie tenía idea. No porque yo lo estuviera ocultando, sino porque nunca, ni una sola vez, se les ocurrió preguntar. La invitación llegó en marzo de 2026. Vanessa la envió por mensaje, acompañada de 3 corazones. Dijo que quería hacer ese año especial para mí, que la dejara encargarse de todo, que yo solo tenía que presentarme. Me quedé viendo ese mensaje un buen rato antes de responder. Mi hermana jamás, en toda su vida, se había ofrecido a hacer algo por mí, pero la noche anterior a Ivy me había llamado por videollamada y, con su voz de 9 años, me preguntó si podía ir a mi cumpleaños. Así que dije que sí. La fiesta sería en Kingsbridge Lane el sábado 2 de mayo de 2026. Vanessa envió invitaciones digitales a 28 personas. La imagen era su corgi con un gorro de fiesta. No había una foto mía, ni siquiera de un pastel, solo su perro. Lo noté. No dije nada. 3 días antes, el 29 de abril, pasé por la casa para devolver un libro que mi madre me había prestado en Pascua. Estaba en la cocina,
sacando cosas de una bolsa del súper. Sobre la encimera había una lista escrita a mano. En medio, con su letra ordenada, decía comida para perro Blue Buffalo, bolsa grande. Me quedé mirándola el tiempo suficiente para que lo notara. Dijo que era para el perro de los MC Cry, que Judith le había pedido el favor y que no me metiera en sus pendientes. El recibo estaba ahí mismo. Lo leí. Bolsa de 15 libras, casi $53, fecha del mismo día. Dejé el libro, le di las gracias y me fui. No mencioné que los MC Cry no tenían perro. Yo había dado clases de piano a su hija el verano anterior. Tenían un gato llamado Butter. Me senté en el coche, todavía en la entrada, y llamé a Nicole. Me pidió que fuera a la oficina al día siguiente. No preguntó por qué. El sábado, 2 de mayo por la tarde llegué 30 minutos antes. Mi hermana ya estaba en el comedor, colocando el teléfono de mi madre en un tripié pequeño sobre la mesa. Estaba en vertical. El ángulo era el mismo que usaba para sus videos. Había una luz de aro junto a la ventana. Vanessa llevaba una blusa rosa pálido, el cabello perfectamente peinado, el maquillaje listo. Decía que la luz tenía que caer primero sobre el pastel y luego sobre mi cara. Le indicaba a mi madre que no moviera el tripié y que solo grabara cuando ella le hiciera una señal. Cuando me vio, mi madre movió el tripié un poco detrás de un florero. Le pregunté para qué era la cámara. Dijo que era contenido para las publicaciones de Vanessa y que no me preocupara. No me preocupé. Pero lo recordé. A las 4:15 fui al baño a lavarme las manos. Ivy estaba junto a la puerta con su vestido azul. Tenía un papel doblado en la mano. No miraba hacia el comedor. Me lo extendió como si fuera un secreto. Me susurró que su mamá le había dicho que no comiera el pastel esa noche, que la broma era para mí, y que no entendía lo que significaba. Me agaché frente a ella y abrí el papel. Había dibujado un pastel con crayón rosa, cruzado con una X roja. Abajo escribió una sola palabra, no. La miré un momento largo. Besé su frente. Le dije que había sido muy valiente y que guardáramos ese secreto entre nosotras. Asintió y deslizó una servilleta doblada en el bolsillo de mi abrigo. La fiesta empezó a las 7. A las 7:14, mi padre se puso de pie para dar el brindis. En la mesa estaban 8 clientes de mi hermana, 6 vecinos de la asociación de Kingsbridge, entre ellos Judith MC Cry, 5 familiares lejanos, 4 amigas de mi madre de la iglesia. 3 colegas de Bradley de la planta de Boeing en Aurora, un excompañero mío de la preparatoria al que mi madre invitó sin decirme, y la tía Rosalina Yobay. Rosalina es la hermana mayor de mi padre. Tiene 71 años. Fue maestra casi 4 décadas. Nunca ha debido favores que no quisiera deber. Mi padre levantó su copa y dijo que yo era la hija que les recordaba que no todos los hijos crecen como uno espera, pero que aún así me querían. 26 copas se alzaron. Yo no toqué la mía. Rosalina apenas la llevó a los labios. No bebió. Sus ojos se quedaron en mi madre durante todo el brindis. Yo lo vi. Mi madre no a las 7:41, mi madre bajó la luz del comedor. Encendió 33 velas alineadas sobre el aparador. Mi hermana entró desde la cocina con una charola grande de plata cubierta con una tapa. Reconocí la bandeja de inmediato. Era de mi abuela Vivian. La había usado en cada día de Acción de Gracias desde 1987 hasta 2014. Después de su funeral, quedó guardada en la vitrina de mi madre. Mi hermana la colocó frente a mí. Mi madre estiró el brazo y presionó el botón de grabar en el trípode. La luz roja se encendió. Vanessa levantó la tapa. Debajo había uno de los pequeños tazones de porcelana de mi abuela, esos con flores azul pálido en el borde. Estaba lleno de comida para perro sabor pollo. La superficie había sido moldeada en forma de montículo y cubierta con una capa blanca para imitar el betún. En el centro, una vela de cumpleaños ya encendida. Mi hermana habló con una voz que alcanzó cada rincón del comedor. Dijo que, como soy tan fría y estoy casada con mi laptop, pensó que eso me quedaría mejor. Que solo era una broma inofensiva.
La sala se llenó de risas. No todos se rieron. Judith M. C. Cray bajó la mirada hacia el mantel. Rosalind dejó su servilleta junto al plato con una lentitud cuidadosa, como si colocara algo frágil. Ivy soltó el tenedor. El sonido al golpear el plato fue lo más claro que escuché en toda la habitación. Nadie más pareció notarlo. Miré a mi padre. Sostuve su mirada. Dijo que no fuera dramática, que nunca había merecido nada mejor, que era un chiste, que me riera. Desde detrás del teléfono, mi madre pidió que dijera algo para el video, que diera una reacción. No le di nada, metí la mano en el bolsillo de mi abrigo. Mis dedos encontraron la servilleta doblada que Ivy había deslizado ahí 3 horas antes. Dentro, envuelto en plástico y asegurado con un pequeño trozo de cinta, había un pedazo de pastel de vainilla. En una nota con la letra de Ivy se leía que era pastel de verdad, que ella lo había hecho, y un feliz cumpleaños para mí. Cerré la boca. No lloré. No iba a darle eso a la habitación. Me levanté. Empujé la silla con cuidado. Tomé mi bolso. No toqué la comida para perro. No toqué el champán. Miré, uno por uno, cada rostro en la mesa. Mi padre sostuvo mi mirada por más tiempo. 3 segundos. Mi madre seguía grabando en vertical. Mi hermana seguía sonriendo. Bradley miraba su vaso. Judith seguía viendo el mantel. Rosalind me miraba directo, sin apartar los ojos. Salí del comedor. Crucé la puerta principal. Caminé por el sendero de ladrillo hasta la banqueta, donde estaba estacionado mi coche. Rosalind salió detrás de mí. Se había disculpado con mi madre y me alcanzó junto a la puerta del conductor. No me tocó. No me abrazó. Se quedó a una distancia respetuosa, con su abrigo azul marino, y me habló en voz baja, firme. Dijo que hiciera lo que estaba a punto de hacer, pero que no me disculpara después. Que mi abuela no lo haría. Asentí una vez. Ella también. Eso fue todo. Entré al coche y encendí el motor. El reloj marcaba las 7:58. No manejé a mi departamento en Washington Street. Tomé hacia el norte por Kingsbridge, giré al este en Ogden y llegué al estacionamiento de un edificio de oficinas de 4 pisos donde la firma de Nicole tiene una sala de juntas en el tercer nivel. No fui a casa. Fui a la oficina de Nicole. Ella estaba en la puerta, con un vaso de café en la mano. No preguntó qué había pasado. Me miró una sola vez y se hizo a un lado para dejarme entrar. Me dijo que debía estar segura, que una vez que iniciáramos esa ruta esa noche, no habría forma de deshacer nada. Me senté frente a ella. Dejé mi bolso sobre la mesa. No me quité el abrigo. Saqué una hoja de papel del bolsillo interior. Era una lista escrita a mano con 28 nombres. Junto a cada nombre había una letra: vecinos, clientes, familiares, colegas de Bradley, Rosalind. Dije una sola palabra. Imprime. Nicole encendió la impresora. La máquina trabajó durante 38 minutos y produjo 25 paquetes idénticos, cada uno de 14 páginas. Cada paquete contenía 3 cosas. La primera era una copia notariada de la escritura de la casa en Kingsbridge Lane, fechada el 14 de febrero de 2023, donde el propietario aparecía como Rosewood Holdings LLC, registrada en Delaware. La segunda eran 36 meses de estados de cuenta bancarios de la cuenta de mi madre, desde mayo de 2023 hasta abril de 2026. En cada página, una sola línea estaba marcada en amarillo: la transferencia automática mensual de $2,850 a Rosewood Holdings. La tercera era una captura impresa de la publicación de mi hermana en Instagram, del 12 de agosto de 2023. La imagen de ella sosteniendo las llaves, el texto, la ubicación. A un lado, otra página mostraba la escritura de la casa contigua en Kingsbridge Lane. El propietario era el mismo, Rosewood Holdings. En la parte frontal de cada sobreescribí la misma frase, a mano, con tinta negra. Se rieron en mi cumpleaños. Pensé que merecían saber en casa de quién se estaban riendo. Z. De los 28 sobres,
3 llevaban un cuarto documento. Iban dirigidos a Rosalina Yobay, Judith M.C. Cray y Bradley Callahan. Ese documento era una captura de pantalla del sistema público del registro del condado de DuPage. Nicole la obtuvo a través de una cuenta de proveedor esa misma semana, cuando le pedí que revisara. La imagen mostraba un historial de búsqueda del 14 de septiembre de 2025, a las 3:17 de la tarde. La cuenta pertenecía a Vanessa Callahan, agente de bienes raíces, con su número de licencia visible. En esa sesión aparecían 3 consultas: Kingsbridge Lane 12, Kingsbridge Lane 14 y Rosewood Holdings LLC. Había usado su propia licencia para investigar de quién era la casa en la que todos estábamos, 8 meses antes del pastel. Miré a Nicole. Ella me sostuvo la mirada. Sabía, dijo en voz baja. Lo supo en Navidad, en Pascua, y aún así encendió la vela. Durante 8 meses lo supo, y aún así siguió adelante. A las 11:15 de la noche, salimos de su edificio en coches separados. Ella tomó la ruta norte, cubriendo 12 casas en Wetland Trails y las calles al norte de la autopista. Yo tomé la ruta sur, 16 casas entre Kingsbridge y Whitehall. Cada sobre fue a un buzón abierto o quedó bajo un tapete cuando el buzón estaba cerrado. No toqué ningún timbre. No hablé con nadie. Ningún vecino vio quién dejó qué. La noche estaba seca. Las farolas tenían ese tono amarillo de las zonas residenciales. Conduje despacio. No puse música. Mis manos estaban firmes en el volante, como no lo habían estado antes y como no volverían a estarlo por un tiempo. El primer buzón fue el de Kingsbridge Lane 8, el de Judith M.C. Cray. Estaba cerrado. Dejé el sobre bajo la puerta, empujándolo lo suficiente para que lo viera al abrir por la mañana. No me detuve. No miré atrás. Cerca de las 3 de la mañana, entre las 2 últimas casas, le dije en voz baja al asiento vacío: esto es lo último que les debo. No una explicación, no una discusión, solo la verdad entregada por alguien a quien no le importa si le creen. A las 4:20 entré a mi departamento en Washington Street. Serví un vaso de agua fría y lo bebí de pie en la cocina. Dejé el teléfono boca abajo en el buró. Me recosté sobre la cama sin quitarme la ropa y me dormí sin poner alarma. No sabía que a las 5:12 de la mañana, la puerta de Judith M.C. Cray se abriría por primera vez. Judith tiene 68 años. Lleva 14 como vicepresidenta de la Asociación de Vecinos de Kingsbridge. Los domingos se levanta temprano para regar sus orquídeas antes de que el sol toque la ventana. Esa mañana siguió su rutina. A las 5:12 abrió la puerta, y él sobrecayó hacia adentro sobre el piso. Lo llevó a la cocina, se sentó frente a su café ya servido y lo abrió. Leyó la escritura. Leyó los estados de cuenta. Vio la captura de Instagram. Leyó mi nota. Dijo en voz baja, casi para sus plantas, que Dios mío. Su café se enfrió. No lo tocó. Abrió el chat del grupo de la asociación en su teléfono. A las 5:26, 12 de los 34 miembros ya habían respondido. Marche, que vivía enfrente, escribió que ella también había recibido uno y preguntó si era real. Doug, que trabajaba como asistente legal, dijo que la escritura era legítima, que la había verificado en el registro del condado, que Rosewood Holdings era dueña de ambas casas. Judith respondió que los Hill no eran dueños de su casa, que esa era la historia. A las 6 de la mañana, capturas de la escritura ya circulaban fuera del grupo, saltando a distintos chats de Messenger. Uno de ellos era un grupo privado con más de 14,000 miembros. A las 6:30, alguien vinculó la historia con un video que mi hermana había subido la noche anterior, a las 9:52, con una descripción sobre una broma de cumpleaños. A las 6, ese video tenía 41,000 reproducciones. A las 6:30, el comentario principal decía que eso no era una broma, que era acoso, que miraran mi cara. A las 6:40, alguien preguntó si no era la agente de Coldwell Banker. A las 6:50, una cuenta anónima fijó un comentario, que le preguntaran en casa de quien había grabado. A las 6:03, Bethany Ashcroft, gerente de la sucursal de Coldwell Banker en Naperville,
Le envió un mensaje a mi hermana desde su teléfono personal, le dijo que no respondiera a medios, que no publicara nada más, que borrara el video, que estuviera en la oficina a las 8:30 del día siguiente con ambos teléfonos. No estaba iniciando una investigación en domingo. Estaba conteniendo el daño. Tenía a Judith M. Crae en sus contactos, y Judith le había reenviado la escritura a las 5:41. Bethany también había visto el video. Vio el número de reproducciones. Vio más de 200 comentarios etiquetando la cuenta corporativa de Coldwell Banker. Con eso le bastó. El teléfono de mi hermana estaba en silencio. Su Apple Watch vibró en su muñeca a las 5:41 y la despertó. A las 6:41, mi tía Rosalind llamó a mi teléfono. Era la llamada número 52 que llegaba a mi buzón desde las 5:26. Dejó un mensaje. Dijo que era mi tía, que si ya había visto el teléfono, que fuera a su casa cuando estuviera lista. Que había té. Que ahí nadie estaba enojado conmigo. Abrí los ojos a las 6:46. Volteé el teléfono. La pantalla era una columna de notificaciones rojas apiladas como bloques. Bajé la vista. Luego volví a subir. Conté 53 llamadas perdidas. Me senté. No devolví ninguna llamada. Primero hice café. Me quedé de pie en la cocina, con la taza en la mano, leyendo el registro en el orden en que había llegado. Mi madre había llamado 11 veces. 3 mensajes de voz. Mi padre había llamado 8 veces. Ningún mensaje. Él nunca usa el buzón de voz. Nunca lo ha hecho. Mi hermana había llamado 14 veces. 2 mensajes. Bradley, 3. Rosalind, 2. Mi prima Marion, hija de Rosalind y enfermera de hospicio en Elmhurst, 2. Judith M. Crae, 2. Nicole, 2. 6 llamadas eran de números que no reconocí. Probablemente invitados de la fiesta. 3 más venían de agentes inmobiliarios que recordaba como clientes que mi hermana había llevado a los brunch de los domingos en los últimos años. 53. No es una metáfora. No es una exageración. 53. El mensaje más largo de mi madre duraba 2 minutos con 14 segundos. A las 6:18 de la mañana. Su voz estaba ronca al inicio y seguía igual al final. Dijo que yo estaba siendo cruel, fría, que mi padre ya había pasado por suficiente ese año. Dijo que, si mi abuela pudiera verme, estaría avergonzada de mí. Que por favor llamara, que podíamos arreglarlo, que solo había sido una broma. Escuché todo el mensaje. Mi rostro no cambió al terminar. No lo guardé. Tampoco lo borré. Dejé el teléfono sobre la barra y abrí la ventana que da al este. Dejé que entrara el aire de la mañana por un rato. A las 7:33, mi padre envió su primer mensaje. Dijo que esperaba que estuviera orgullosa, que mi madre estaba en cama, que fuera a disculparme. No respondí. A las 7:41 llegó el segundo. Dijo que yo no podía ser dueña de su casa, que cualquier documento que tuviera no era real. Respondí a las 7:42. 3 palabras. Ya lo soy. El indicador de escritura apareció y desapareció durante 6 minutos. Ese día no envió nada más. Tampoco lo haría durante los 2 días siguientes. Las 14 llamadas de mi hermana llegaron en cadena, entre las 5:47 y las 7:56. Sus mensajes fueron cambiando. El primero era pura furia. El segundo, llanto. En ese segundo dijo que yo no tenía derecho a hacerle eso, que Bethany ya le había escrito. Preguntó si entendía lo que eso significaba, lo que su carrera representaba para ella. Dijo que había destruido todo. Todo. Que era su hermana. A las 7 de la mañana, su cuenta de TikTok ya tenía un aviso de restricción temporal por reportes. Su llamada número 15 no fue para mí. Fue para Bradley. Él no contestó. A esa hora estaba leyendo un correo. Bethany le había reenviado una copia del contenido del sobre.
Era una mujer que había visto a su madre perder una casa en los años 80, y creía que los esposos debían saber ciertas cosas. La única llamada que devolví esa mañana fue la de Rosalind. La llamé a las 8:04, me dijo que la persona que había visto en la fiesta la noche anterior no era la mujer que había criado mi abuela. Que fuera a su casa, que quería ver a esa mujer. Que había té, que había pan, que no había nadie más. Me puse una chamarra ligera, tomé mis llaves y salí. Mientras manejaba hacia su casa, sobre Chicago Avenue, el teléfono volvió a sonar. Era la llamada número 54. Era mi madre. No contesté. La cocina de Rosalind tiene cortinas amarillas en la ventana sobre el fregadero. Las tiene desde el verano de 2007. Lo sé porque yo la ayudé a colgarlas, el julio después del cumpleaños 60 de mi abuela. Sirvió el té en una taza de porcelana con flores azul pálido en el borde. La vajilla de mi abuela Vivian. El mismo patrón del tazón que mi hermana había usado la noche anterior. Notó que lo reconocí. Dijo que mi abuela siempre supo quién era yo, que solo no tenía las palabras para decirlo frente a los demás. Que por eso las escribió. Que me había dejado una copia. Abrió el cajón superior del aparador y sacó un pequeño cuaderno de cuero azul marino. Era idéntico al cuaderno que yo todavía guardaba, sin abrir, en una caja de zapatos en el estante más alto de mi closet en Washington Street. Rosalind había tenido su propia copia durante 11 años. Me preguntó si podía llevarse a Ivy esa tarde. Dijo que no debía estar en esa casa en ese momento. Le dije que sí. Tomó el teléfono fijo y llamó a Vanessa. Contestó hasta el séptimo tono. Rosalind solo dijo que se llevaría a Ivy por la tarde y que la regresaría antes de que anocheciera. No pidió permiso. Colgó. Nos quedamos una hora más en su cocina. Le conté lo que había decidido la noche anterior. Hablé sin emoción, como quien enumera cosas del súper. El contrato de la casa en Kingsbridge 14 no se renovaría. Vanessa y Bradley tenían 60 días. La casa principal, donde estaban mis padres, tendría 12 meses con renta a precio de mercado, $6,200 mensuales a partir del 1 de julio, y después desocupar. Ambas propiedades se pondrían en venta en la segunda mitad de 2027. Rosalind asintió despacio. Dijo que no estaba siendo cruel, que estaba siendo clara, y que no era lo mismo. Se levantó, me sirvió más café y volvió a sentarse. Entonces dijo que había algo que había guardado y que quería devolvérmelo. Me habló de una tarde de jueves en septiembre de 2025. Había pasado por la casa para dejar a Ivy después de cuidarla. Vanessa estaba en la cocina con la laptop abierta. En la pestaña del navegador se leía, en grande, el registro del condado de DuPage. Rosalind apenas alcanzó a ver la pantalla antes de que Vanessa la cerrara de golpe. Luego sonrió de más y le ofreció té helado. Rosalind me dijo que había buscado mi dirección desde su cuenta de agente 8 meses antes del pastel. Que la vio cerrar la computadora. Que había sabido desde entonces quién era el dueño de la casa. Y aún así permitió todo lo que pasó. Me enseñó su calendario de cocina. El 14 de septiembre estaba marcado con tinta azul, con una nota breve que decía que la laptop se había cerrado rápido. Así era Rosalind. Escribía las cosas para no suavizarlas con el tiempo. Me dijo que me lo llevara, que se los enseñara, y luego que cerrara la puerta detrás de mí. A las 3:17 de la tarde del domingo, 3 de mayo, me estacioné frente a Kingsbridge Land 12. La puerta se abrió antes de que tocara. Mi madre estaba ahí, con el rostro hinchado. Mi padre estaba en su sillón en la sala. No se levantó. Vanessa llegó desde la casa de al lado un minuto después de que entré. Tenía el cabello recogido sin cuidado. No llevaba maquillaje. No la veía así desde una Nochebuena de 2020. Mi padre habló primero. Preguntó cómo pude hacerles eso, a mi propia familia. Me quedé de pie junto a la mesa de centro. No me senté. No levanté la voz, le dije que no les había hecho nada, que había hecho lo que debía hacer 3 años antes, que confundí pagar por ellos con salvarlos, y que no era lo mismo. Había 3 copas de champaña sobre la mesa,
aún sin lavar desde la noche anterior. La mía seguía llena. Saqué un sobremanila de mi bolsa y lo dejé entre las copas. Adentro había 3 documentos. Un aviso de 12 meses para desocupar la casa de Kingsbridge 12, un aviso de 60 días para la de Kingsbridge 14, y una impresión de una publicación de mi hermana en redes de agosto de 2023. La que hablaba de una pequeña inversión, mencionaba el esfuerzo de Bradley y mostraba la ubicación. Vanessa habló primero. Dijo que eso era ilegal, que era una represalia. La miré sin parpadear. Le dije que todo lo que mis padres firmaron fue voluntario, frente a un abogado en febrero de 2023. Que todo lo que yo hice era legal. Que todo lo que ella dijo la noche anterior estaba grabado. Y que todo lo que había publicado desde 2023 era público. Si ahora le incomodaba, no era un problema legal, era un problema de verdad. Su teléfono sonó sobre la mesa. Era Bradley. No quiso verlo. Yo saqué otro documento, el registro de búsqueda del condado de DuPage. Se veía la fecha y la hora, el 14 de septiembre de 2025 a las 3:17 de la tarde. Lo coloqué frente a ella. Le dije en voz baja que ese día había entrado desde su cuenta de agente, que buscó Kingsbridge 12, luego Kingsbridge 14 y después Rosewood Holdings. Que Rosalind la había visto cerrar la laptop. Que llevaba 8 meses sabiendo de quién era esa casa y aún así encendió una vela sobre un plato de comida para perro. Su labio inferior tembló. Tenía las manos rígidas sobre los muslos. Dijo que estaba comparando propiedades, que no entendía lo que veía. Le respondí que tenía licencia de bienes raíces, que sí entendía. Saqué el tercer documento, una captura de un mensaje. Tenía fecha del 18 de abril de 2026 a las 11:38 de la noche. El remitente era Vanessa Callahan, desde su teléfono de trabajo. Destinataria, Rachel Prescott, consultora de contenido para desarrollo de marca. El mensaje decía, con la puntuación alegre de mi hermana, que necesitaban un momento viral para la fiesta de cumpleaños del 2 de mayo, algo que impactara fuerte, contenido de broma. Hermanas burlándose entre sí pero en grande. Preguntaba si podían trabajarlo el lunes. Añadía que yo era un blanco fácil, que nunca me defendía. Bethany había reenviado ese registro a Nicole a las 7:14 de la mañana con una sola nota. Tribunal de la Opinión Pública, no un documento legal, solo para información de tu amiga. El rostro de Vanessa perdió el color. Dijo que solo era una lluvia de ideas, que eso no era, y no terminó la frase. La puerta principal se abrió detrás de mí. Bradley apareció en el marco. Llevaba puesta su chamarra de trabajo, con las llaves en la mano. Había estado escuchando desde el porche al menos 3 minutos. Miró a Vanessa como se mira a un desconocido que ha estado durmiendo en tu cama. Dijo que ella le había asegurado que sus padres eran los dueños de la casa contigua, que le había dicho que los $2,200 mensuales iban para ellos desde 2023. $79,200, a la empresa de su hermana. Vanessa respondió que todo iba a acomodarse, que eventualmente la comprarían, que iba a decírselo. Bradley preguntó con qué dinero, que más le había estado ocultando. Ella volvió a sentarse. Él no se sentó a su lado. Caminó hasta la mesa, dejó la llave de la casa junto a mi sobre y se volvió hacia mí. Preguntó si necesitaba que saliera, que podía esperar afuera. Negué con la cabeza. Le dije que podía quedarse, que eso también era asunto suyo ahora. Volví la mirada hacia mis padres. No levanté la voz. No hacía falta. Les dije que tenían 12 meses, con renta de mercado a partir del 1 de julio. A Vanessa le di 60 días, les dejé claro que cualquier comunicación pasaría por la oficina de Nicole Whitfield. Nada de mensajes, nada de llamadas, nada de aparecer en mi departamento. Les dije que no estaba enojada, que no me debían una disculpa, pero que había terminado. El rostro de mi madre se quebró. Dijo que no podía hablar en serio, que éramos familia. La miré durante un largo momento. Hubo una parte de mí que quiso decir todo lo que había guardado durante años, todo lo que había callado desde que tenía 12. No lo hice. Le di una sola frase. Compré esta casa porque los amaba.
Y eso fue lo último que tuve que decirles. Me di la vuelta y abrí la puerta principal. La luz del porche ya estaba encendida. Ivy estaba ahí, sosteniendo un pastel de verdad. Llevaba un abrigo rojo de primavera y una caja rosa de panadería atada con un listón blanco. Más atrás, en la banqueta, el sedán azul de Rosalind esperaba con las luces encendidas. Ella se quedó al volante. La había llevado hasta ahí y dejó que caminara los últimos pasos sola. Ivy me dijo que la tía Rosie la había dejado hornear ese pastel. Levantó la vista hacia mí, con las mejillas rosadas por el aire fresco. Dijo que era de vainilla con fresa, que usó la receta del libro amarillo, el de la bisabuela. El libro amarillo. El recetario de Viven. El de la página manchada de vainilla. Rosalind lo había conservado después del funeral. Yo no lo sabía. Me senté en el escalón más alto del porche. Ivy se sentó a mi lado. La caja quedó entre las dos. Detrás de mí, la puerta de la casa se cerró. Nadie salió. Nadie iba a salir. Abrí la caja. Dentro había un pastel pequeño, redondo, de vainilla, con un borde de betún irregular, claramente hecho por manos de 9 años. En el centro, con glaseado verde que se había corrido un poco, decía feliz cumpleaños, tía. No había velas. No había cámara. Partí el pastel en dos sobre las servilletas que Ivy había guardado en la esquina de la caja. Nos sentamos ahí, en el escalón, y comimos. La luz amarilla del porche caía sobre nosotras. La calle estaba en silencio. Después de un rato, Ivy me preguntó, con la boca aún llena, si su mamá y yo íbamos a estar bien. Pensé en mentirle. No lo hice. Le dije que no lo sabía, pero que ella y yo sí íbamos a estar bien. Que de eso estaba segura. Asintió y miró sus pies. Dijo que la tía Rosie le había dicho que podía visitarme en mi departamento, que si era verdad. Le respondí que cualquier sábado que quisiera, que llevara el libro amarillo y haríamos algo juntas. Sonrió. Fue una sonrisa completa, de esas que hacen que el rostro de una niña se parezca por un instante a la mujer que será después. Se limpió las manos en el abrigo, sacó de su bolsillo un iPhone viejo, sin funda, sin servicio. Rosalind se lo había dado solo para la foto. Me preguntó si podía tomarnos una, solo una, para mi escritorio. Asentí. Extendió el brazo, contó hasta 3 y tomó la foto. La luz del porche iluminó el pastel de vainilla sobre la servilleta entre nosotras, la tela roja de su abrigo y el medallón de plata que llevaba en el cuello. Mi abuela me dijo una vez que en una buena fotografía se puede ver la forma del día. Esa imagen se tomó. Solo una. Nada más. Rosalind tocó el claxon una vez. Ivy se levantó, me abrazó del cuello unos segundos y luego salió corriendo hacia la banqueta, se subió al coche de su tía y se fueron. 2 semanas después, una mañana a mediados de mayo, estaba en mi escritorio, en mi departamento de Washington Street. La ventana daba al este y la luz caía sobre la mesa con ese tono amarillo de entre las 7 y las 8. Ahí estaban mi laptop, una taza de café y un pequeño marco de madera que no había estado antes. Dentro estaba la fotografía que tomó Ivy. Yo a la izquierda, ella a la derecha, 2 rebanadas de pastel de vainilla entre nosotras sobre una servilleta, y la luz del porche detrás. En la parte de atrás del marco, con lápiz, escribí una sola línea el día que lo recogí de la tienda, 3 de mayo de 2026. Mi cumpleaños 33. El verdadero. Me quedé viendo la foto un buen rato. Durante 33 años no hubo una sola imagen mía en esa casa. Ahora tenía una en mi escritorio. No necesitaba un lugar en la chimenea de alguien más. No necesitaba una casa que fuera mía. Solo necesitaba a una niña que me vio sentada en un escalón y a una mujer que alguna vez fue niña, diciéndole que también la veía. La casa en Kingsbridge Lane sigue en pie. Mis padres siguen ahí, por ahora. Se irán en junio del próximo año. Mi hermana y Bradley ya no viven en la casa de al lado. Él se mudó a un departamento en Warrenville y pidió el divorcio en la segunda semana de mayo. Vanessa regresó al cuarto de visitas de mis padres.
perdió su puesto en Coldwell Banker Neighborville el martes siguiente. No la despidieron. Renunció. Es lo que hacen los agentes cuando la otra opción implica una conversación más larga. La cuenta de TikTok nunca volvió. La de Instagram sobrevivió con una fracción de su audiencia. Nadie en esa familia me ha vuelto a invitar a una cena de domingo. Nadie se ha disculpado. Era lo que esperaba. Y no lo necesitaba. Rosalind y yo tomamos café el primer sábado de cada mes. Ivy ha venido a mi departamento 3 veces. Hemos hecho hot cakes 2 veces y cupcakes de vainilla una vez, siguiendo el libro amarillo. Hunter y Blake no han venido. Su madre no lo permite. Tal vez algún día decidan por sí mismos a quién ver y a quién no. Hasta entonces, no voy a presionar. Nicole y yo cerramos la compra de una 4ª propiedad en junio. Esa es otra historia. Sigo usando el medallón de plata de mi abuela. 11 años y contando. El cuaderno azul de la Marina sigue en la caja de zapatos, en el estante más alto de mi closet. No lo he leído completo. Solo las primeras 3 páginas. Ha sido suficiente. En la primera hoja, con esa letra apretada que reconocería en cualquier lugar, escribió una sola frase. Sara, si este es el año en que dejas de pedir que te vean personas que ya decidieron no mirar, entonces este año valió la pena vivirlo. Con amor, tu abuela. El plato sobre la charola de plata no me persiguió como quizá mi madre pensó. Tampoco el video, aunque no duró mucho donde mi hermana quería que creciera. Lo que se quedó conmigo fue más pequeño. El sonido del tenedor de Ivy contra su plato. El peso silencioso de la copa de Rosalind detenida apenas en los labios. La luz del porche sobre una caja rosa de pastelería. Lo último que quiero decir sobre ese sábado es esto. Cuando miré alrededor del comedor y vi 28 rostros riendo, entendí algo que mi abuela intentó enseñarme durante 33 años y que yo no estaba lista para escuchar. Ella no me pedía que fuera fuerte por ellos. Me pedía que dejara de necesitarlos para sentir que existo. Ya no necesito que me vean. Yo me vi. Y eso fue suficiente.